Dios les bendiga. Este es su programa El Despertar de las Misiones. Estudios en misiones para líderes con vocación misionera. Iniciamos. Capítulo 4 del libro a los Efesios. Pues gracias, hermano. Preso en el Señor. Note lo que dice. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Todos tenemos que una vocación. Usted es el 2. Solícitos. La palabra solícito es una palabra presto, listo, constante. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un Señor, una fe, un bautismo. Qué lindo entendimiento de Pablo. Amén. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llevarlo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A fin de perfeccionar a los santos para la obra de Dios, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de quién, hermanos. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que lea, hermano. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, todos, y de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose, desempeñar. Debemos de conocer los inicios del cristianismo. ¿Escuchó, hermano? Bueno, le voy a poner un poquito aquí. Los inicios del cristianismo, hermano, fueron aquellos momentos tan lindos, tan especiales, a gente que le gusta escudriñar la Biblia y la historia de la iglesia. Se va a dar cuenta que existió un hombre llamado Constantino, el cual Constantino le puso fin a la persecución de la iglesia. Estoy hablando allá por el año 313 del edicto de Milán, hermano, donde fue un periodo formativo. ¿Qué fue? Un periodo formativo en base de que marcó una pauta en la historia de la iglesia. ¿Cuántos alaban al Señor? Hasta el día de hoy,
nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia, vivimos bajo una influencia de decisiones que se tomaron en aquellos tiempos, en aquellos años. Amén, hermano. El cristianismo surgió en un mundo, note esto que le voy a decir, el cristianismo surgió en un mundo que ya tenía sus propias religiones, tenía sus propias culturas y sus propias estructuras políticas y sociales. Amén. En el 2018, en el cual estamos viviendo, surge todavía esa pausa en la historia de la iglesia, la cual, hermano, nosotros vamos a notar que dentro de nuestro país, los Estados Unidos, aquí en el estado de California, escuche, hermano, ha surgido una cosa bien extraordinaria, que es un reto para nosotros como iglesia, como pastores, el prepararnos más en la palabra de Dios, el poder empaparnos de esa palabra hermosa, preciosa que el Señor nos ha dejado. ¿Correcto, hermano? Amén. Si usted nota, Pablo no habla de muchas iglesias. ¿Correcto, hermano? No habla de un pluralismo de iglesias. No habla de muchas fe. No habla, hermano, de nuevos israelitas. No habla, hermanos amados, de pueblos de Dios. Habla de una iglesia. En esa unidad, la cual es la más difícil que pueden encontrarse en este tiempo. Poder unir a la iglesia, poder apoyarnos los unos con los otros, es lo más difícil. Puede unir el Partido Demócrata con el Republicano, pero no la iglesia. Amén, hermano. Unos con otros se tiran y tantas cosas. Cuando ya vence el otro partido, ya va a estar otro presidente y van a hablar también en mal de aquel. ¿Correcto? Pero, hermano, cuando nos vamos a la historia del cristianismo, hay algo que debemos de saber acerca de ese trasfondo cultural, este trasfondo de enseñanzas hermosas que vienen a pautar nuestra vida como cristianos y viene a darnos a nosotros una fe tan genuina que nos permite mirar que abrió el camino y que sigue abriendo el camino a una estructura única en la vida de cada hombre, de cada mujer, en la vida de cada hogar, en la vida de cada matrimonio y ya en la vida que pautó, hermano amado, a la iglesia primitiva. Pautó la vida de esos hombres y mujeres que se entregaron de una manera real al Salvador Jesucristo. Amén. En el tiempo de la iglesia neotestamentaria no se tenía tanta estructura de poder explicar cuál era el Dios Trino, explicar, hermano, el bautismo en las aguas, explicar la Santa Cena del Señor, explicar aquellos fundamentos teológicos, hermano, que la iglesia recibía constantemente del apostolado que había en aquel tiempo. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? Cuando la Biblia pauta el pluralismo de la iglesia, vamos a encontrarnos, hermano, con la palabra, hermano, de los lugares donde sitúa el pueblo de Dios, esta estructura. Hay iglesias por todas partes, más en este país. Amén. Usted va a encontrar en España, España es uno de los países más conflictivos en la evangelización. España es uno de los países, hermanos, donde todavía hay persecución para el cristianismo. ¿Por qué razón? Porque el catolicismo romano es el que surge ahí de una manera muy tremenda. En esos países, hermano amado, no vamos a encontrar como en nuestro país, Estados Unidos, como el estado de California, vamos a encontrar, hermano, bibliotecas. Vamos a encontrar, hermano, lugares donde se venden Biblias, donde se venden ignarios, donde se venden libros de muchos autores cristianos. En aquellos países no.
en aquellas selvas amazónicas no se encuentra. Incluso muchas veces tenemos tropiezo en poder llevar el evangelio porque no conocemos el lenguaje que ellos tienen. No conocemos nosotros cómo dirigirnos a ellos. Pero es una bendición saber que debemos de estar unidos en este tiempo. Debemos hacerlo notorio en nuestras congregaciones, que debemos de estar unidos hoy más que nunca, hermanos amados. Porque en nuestro estado de California han venido cantidad de estudiantes a nuestras universidades. Han venido cantidades de jóvenes de todas partes del mundo. Y cuando vienen esos jóvenes a nuestros estados, hermanos, traen sus propias culturas, traen sus propias creencias, traen sus propios dioses. Amén, hermanos. Amén. Y como nuestros hijos tienen ese roce con ellos, si nosotros como pastores no nos hemos preparado en la teología bíblica, vamos a tener problemas. Vamos a ver que jovencitos, incluyendo muchas veces nuestros hijos, se van al lado del Islam. Se vuelven, hermanos amados, porque nosotros no podemos defender la fe. Sí, por eso es que Pablo nos está hablando de esa fe de unidad de la iglesia. Una unidad que no es dada por un concilio. Una unidad que no es dada, hermanos amados, por nadie en esta tierra. La unidad de la iglesia la ha dado el Señor Jesucristo, ¿correcto? Y nos ha hecho a cada uno de nosotros partícipes de esa unidad. Una unidad que solamente la sostiene, oiga bien, no el Estado de California, no la alcaldía municipal, la sostiene el Espíritu Santo con su poder, la sostiene el Espíritu Santo con su amor, con su gracia, con su amor tan grande para cada uno de nosotros. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? El requisito de la iglesia es que debe de reunir a cada uno de aquellos hombres y mujeres que están a cargo de nosotros, a enseñarles que estemos unidos. Amén. Vamos a escudriñar el capítulo 2 del libro a los Efesios. Y le decía que el trasfondo más inmediato acerca de la iglesia primitiva naciente de aquellos tiempos fue el judaísmo. ¿Escuchó? El trasfondo más inmediato de la naciente iglesia en aquellos años fue el judaísmo. Primero fue el judaísmo de Palestina y luego el que existía fuera de las tierras palestinas. El judaísmo palestino ya no era aquel que nosotros estudiamos en el Antiguo Testamento. Ya no era aquel judaísmo, hermano, que nos habla de los profetas, de aquellos grandes hombres como David, como Moisés, como Abraham. Ya no era ese, incluyendo el idioma judaico. Ya no se hablaba el mismo idioma que se hablaba en la antigüedad, sino que era algo tremendo, hermano amado, que nosotros debemos de valorar. El cristianismo surgió, hermanos amados, en una política romana bastante tremenda, incluyendo a Alejandro el Grande o Alejandro Magno, hermano, que había creado este hombre un vasto imperio llamado Roma, el cual, hermano, incluía toda Palestina, donde nació Jesús, donde se movía la iglesia. Por eso es que el apóstol San Pablo, cuando entiende esta teología, hermano, la da a cada uno de nosotros y dice el versículo 10 del capítulo 2 del libro a los Efesios: porque somos hechura, ¿qué? Suya. Note lo que dice Pablo: porque somos hechura suya, creados. Note la palabra que ocupa Pablo, una palabra técnica. Somos creados en Cristo para buenas obras. ¿Cuántos alaban su nombre? Esas buenas obras las aprendemos nosotros dentro de la iglesia, porque venimos, hermanos, de ese mundo con sus costumbres, con sus raíces tan arraigadas dentro de nosotros. Amén. Venimos con esas costumbres tremendas y muchas veces las queremos colocar dentro del cuerpo de Cristo. Queremos que también se prendan velas dentro de la iglesia. Queremos colocar atrás de nosotros el Salmo 91.
No se equivoque. El único que sana y salva se llama Jesús. No porque el pastor no llegó, no se va a sanar, no, hermano. Con pastor y sin pastor, vea, hermano, de la Guayabera. Bendito el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, el apóstol San Pablo nos da esa pauta linda del trino Dios, el cual nos estructura a cada uno de nosotros. ¿Qué hace el Espíritu de Dios? Nos estructura. Por eso es que Pablo dice que somos llamados para buenas obras, que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en él. No dice que anduviésemos en chismes, dice que anduviésemos en esas obras que el Señor nos dejó para que nosotros hiciéramos. La iglesia debe de identificarse con ese mundo necesitado. ¿Escuchó? Porque jamás va a venir el mundo a nosotros. Dios nos sacó de ese mundo y ahora nosotros debemos de ir a esos necesitados, a esos necesitados espiritualmente de una transformación. Cuando la iglesia ignora el mundo, hermano, a la gente del mundo, es problemático. La iglesia no se va, por decirlo así, o a crecer si nosotros no usamos estrategias de evangelismo personal. Si la iglesia no se involucra con la vecindad, con la gente, porque muchas veces le tenemos miedo a la gente, hermano. Amén. Hay muchas cosas para poder ganar muchas almas para el Señor. ¿Correcto, hermano? Amén. Entonces, la iglesia es edificada acerca de la misión de Dios. Todos nosotros, hermanos jóvenes y adultos, debemos de hacer la continuidad del trabajo de Dios. Porque si usted se fija en el Antiguo Testamento, cuando Dios saca a su pueblo Israel del cautiverio egipcio, Dios lo saca a ese pueblo con problemas, con dificultades, pero ese pueblo se trae extranjeros. Amén. Gente extranjera, gente egipcia, que le gustaba los cantos judíos, le gustaba la oración de los judíos, muchos de ellos les gustaba la vida judía y se fueron con ese pueblo, pasaron el Mar Rojo y vieron cómo Dios usó a Moisés, a Josué, porque aparece hasta allá, hasta Malaquías, aparece todavía ese pueblo extranjero. Amén. Eso quiere decir, hermano, que dentro de los mandamientos que Dios da a Israel en el Éxodo, hermano, las ordenanzas, le dice Dios que no se vaya a olvidar del extranjero. Y eso es lo que pasa con nosotros. Somos pueblo extranjero nosotros en esta nación. Amén. Amén. La misión suya no es hablar de Trump en contra. Ese no es el trabajo suyo. El trabajo mío y suyo es orar por ese hombre. Amén. No es de criticarlo. Bueno. Amén. Entonces, el fruto, hermano, que el Señor nos da a cada uno de nosotros es estructural. Dios es el que nos estructura en la unidad de ese cuerpo. Amén. Amén. Que es llamado el cuerpo de Cristo. No podemos nosotros justificar espiritualmente o bíblicamente la existencia de muchas iglesias. Somos un solo cuerpo. Aunque estemos en cualquier parte del mundo, en cualquier lugar, hermano amado, somos un solo cuerpo. Por eso es que cuando llegamos, hermanos, sí, a conocer el hermano de la Guayabera, el hermano acá, nosotros nos sentimos bien. Amén, hermanos. Amén. Nos sentimos bien porque el Señor nos ha unido. Amén. Amén. Que en Puerto Rico Pedro cante de otra manera, aquí de otra manera, pero es para el mismo Dios. Amén. Y qué lindo, hermano, saber eso. Amén. Saber esas cosas maravillosas para exaltar el nombre de nuestro Dios y Salvador. ¿Correcto, hermano? Entonces, la unidad de la iglesia es una unidad de afirmación de fe.
¿Qué es la unidad de la iglesia? Es una unidad de afirmación de fe en medio de un quebrantamiento. Porque muchas veces nosotros, por no saber esa estructura dentro de nosotros, por no saber Biblia, nosotros ofendemos al hermano. Ofendemos al hermano. Lo metemos en chismes. Nos metemos en una vida que ya el Señor ha quitado de nosotros. Nos metemos una vez más, hermano, a una vida que ya debía de estar fuera de nosotros. El joven vuelve con los antiguos amigos y dice, bueno, yo quiero seguir probando el purito, quiero seguir probando, dice el otro, una cervecita no es pecado, dice. Un traguito de licor no es pecado, hermano. ¿Quién dice esto? Es más, se vuelve bíblico y dice, hasta Jesús tomó. Hay poder en la sangre de Cristo. Amén, hermano. Pero todos nosotros, hermanos amados, somos personas que estamos conociendo a Jesús. Entre más usted lea este libro negro, y se relacione con Él, usted va a conocer a Jesús. Amén. Entre más, hermanos pastores, estudie usted la palabra del Señor y conozca más a Jesús, va a saber quién es Jesús. Amén. Porque usted puede tener, yo puedo tener 20 años, 30 años de cristianismo más sin conocer a Jesús. Podemos ser pastores y lo que seamos sin conocer a Jesús. Y cuando no se conoce a Jesús es un problema. Porque a esta altura de 30 años de casado con mi esposa, yo sé lo que a ella le gusta. Sé cuáles son sus gustos de ropa, de alimento, de zapatos. Incluso sé cuánta densidad de tacón de sus zapatos no le gusta poseer. Amén. Digo este ejemplo porque muchas veces nosotros pensamos que Jesús es de esta forma y de esta otra forma, pero en realidad la Biblia nos estructura a nosotros como es Jesús, no de su forma, de su cuerpo, sino como es Jesús para mí. Alguien me dijo a mí, mira, en el cielo, aunque no esté escrito en la Biblia, en el cielo Dios me mostró las calles de oro y me mostró un lugar, un camino diferente, verde. Tenía hierba, era una hierba verde, me dijo. Eso no está escrito en la Biblia. A mí Dios me lo reveló. Y yo le dije, no te equivoques. Cuando tú viste eso no eras cristiano. Sí, no era cristiano. Entonces tú andabas en el mundo y Dios te mostró eso. No metas herejías en la iglesia. Amén. Porque alguien llegó a mi puerta, hermanos pastores. Tocó mi puerta, yo abrí y dice, Señor, muy buenos días, muy buenos días. ¿Sabía usted que hay un Dios hombre? Con su Biblia en la mano. No andaba el teléfono, su Biblia. ¿Sabía usted que hay un Dios hombre? Sí, le dije. ¿Y sabía usted que hay un Dios mujer? ¿Cómo está eso? Sí, un Dios mujer. Y se lo voy a demostrar con la Biblia. Un jovencito de unos 17 años. En medio de la conversación, Pedro, yo le dije, ¿quién es tu pastor y quién es o dónde te congregas tú? Y me dijo, mi nombre de pastor es fulano y yo me congrego en tal parte, en tal dirección. Vaya que le den clases, me dijo. ¿Quién es ese Dios mujer? Así el jovencito. Y tenía otro muchacho allí que era el entrenador de él. Y digo, Señor, nosotros muchas veces nos falta esa parte. Cuando se encuentra, hermano, esa estructura dentro de nosotros, vamos a ser hombres bíblicos, porque la iglesia del Señor debe de ser una iglesia bíblica, no mundana, no liberal. Debe de ser una iglesia conservadora de las buenas cosas del cielo. Debe de ser una iglesia que se alimenta de la palabra, porque ese es el crecimiento de la iglesia. Cuando una iglesia no evangeliza, a sí mismo se fusiliza. Cuando en la iglesia no hay doctrina de la palabra de Dios, es un problema grande, porque a todo el miembro le dice, todo lo que hable de Dios está bien, entre en los testigos de Jehová a mi casa, entre en los solo Jesús, entre en
cuando usted viene a ver, oiga pastor, aquí ¿por qué no se toca ese cuerno de chivo? ¿Por qué no se danza aquí? ¿Por qué lo otro? Y usted no haya que responderle a su propio hijo. Porque ni usted sabe por qué se toca el cuerno en la iglesia. ¿Escuchó? Debemos de saber si eso lo practicó la iglesia primitiva. Seguimos un poquito, ya le voy a parar. Amén, hermano. Gloria a Dios. La unidad del cuerpo de Cristo es básicamente una unidad interna. ¿Escuchó, hermano? Amén. Porque vamos a, una vez más, al 4, del 1 al 3. Pablo habla de esa parte tan hermosa de la unidad. Pablo nos exhorta a que caminemos cada uno de nosotros como creyentes dignos. Oiga, como creyentes dignos de la vocación con que fuimos llamados. Y que seamos a la misma vez, por eso le estoy diciendo interna de nosotros. Porque usted puede ser disculpe la expresión, una persona muy incontroversial. En el idioma callejero se dice perverso, pero controversial con usted mismo. Puede pensar que la humildad es con lo que nos vestimos, con el pantalón, porque ahora la moda, hermano, de Honduras es que los chicos anden pantalones rotos. Y yo recuerdo, Pedro, que mi mamá me decía, oye, ¿por qué traes el pantalón roto? Zúrcelo. Y yo lo zurcía. Ahora no. Digo, ¿cómo ha cambiado todo? Y cómo ha cambiado el joven, la jovencita, hermano. Antes se distinguía, la mujer se distinguía, hermano. Se distinguía porque usaba vestido. Ahora no, el que usa vestido es el hombre, hermano, de mujer. Y la mujer usa pantalón de hombre. Pero como es la estructura bíblica la que estoy hablando, de la unidad de la iglesia, es la que exhorta. Por eso es que Pablo nos dice que, hermano, debemos de estar en esa unidad. Y habla de ser humildes, de ser mansos, soportándonos, dice a nosotros. Eso es interno. Soportándonos, ¿cómo? Con paciencia. Amén, hermano. Y habemos muchos que estamos enredados porque no tenemos paciencia. Y como para tener paciencia debe de venir la prueba. Debe de venir ese toque del Espíritu Santo del cielo para hacernos a la hechura de nuestro Salvador. Porque ninguno de nosotros va a entrar al cielo porque tiene fama, porque tiene conocimiento. Vamos a entrar al cielo porque hemos nacido de nuevo. Amén. Amén, hermanos. Por eso es que Jesús, hermano, enfrentando a los fariseos y a los escribas, que gracias a los fariseos y a los escribas nosotros tenemos cuántas letras tiene la Biblia, cuántos puntos tiene la Biblia, cuántas sílabas tiene la Biblia, gracias a los escribas y a los fariseos. Eran hombres doctos en la palabra, eran hombres estudiados en la palabra, eran hombres que escudriñaban la palabra de Dios todos los días, todo el día. Oye, hermano, ellos, dice la historia, hermano, que ellos indagaban y decían, ¿por qué está esta letra P mayúscula? ¿Por qué? ¿Por qué esta letra H es minúscula? ¿Por qué esta letra O está aquí? Ese era el trabajo de los escribas y los fariseos. Pero dice que Jesús iba con los 12 discípulos, iba caminando en un día de reposo y de repente se detiene donde habían espigas de trigo. Y dice la Biblia que los discípulos arrancaron espigas de trigo. Y surge la expresión de los fariseos. Pero como es el hebreo allí, la palabra arrancar quiere decir hacer así. Porque es el hebreo. En nuestro idioma español, hermano, dice arrancar.
arrancar o cortar, pero en el idioma hebreo dice tallar, o sea, agarraron esas espigas y tallaron las espigas. Eso es lo que vieron los fariseos, porque el solo hecho de arrancarla no había pecado según ellos y según la ley, sino era el tallar el trigo para que la cascarita cayera en sus manos y poder así que comer el trigo. Porque usted no se va a comer una naranja con la cáscara, ¿verdad? Usted tiene que pelar la naranja. Así es también la Biblia. Debemos de indagar, debemos de investigar. Amén, hermano. Entonces, para terminar, la unidad del cuerpo de Cristo, le dije, es una unidad básicamente vinculada con el Santo Espíritu en nuestra vida. Porque en el versículo 3 del capítulo 4 dice, solícitos, prestos en guardar la unidad de los pastores. De los músicos, pues, Pedro. De los cantantes, pues. Del niño, pues, hermano. O del pastor de la guayabera, pues. Ya le clavé la guayabera. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Note la búsqueda, jóvenes, que debemos de tener nosotros. La búsqueda, Santiago, en guardar la unidad. Eso es lo que debe de incumbirnos a nosotros. Amén. Eso es lo que nos debe de importar a nosotros, músicos. El que busquemos esa unidad con el Espíritu Santo. Porque usted puede tener, yo puedo tener problemas económicos, hermanos, miembros. Podemos tener problemas en no aprender inglés, o podemos ser tartamudos, o constantemente llamar al Uber, constantemente irnos en el bus porque no sabemos manejar, no tengo carro, no tengo licencia, XX cosa. Usted puede tener ese problema, ser casado y tener ese problema y poder resolverlo, ¿verdad que sí? Pero cuando usted, hermano casado, tiene problemas con su cónyuge, quiere que la tierra se abra y lo trague. Eso muchas veces es lo que a nosotros nos importa: quedar bien con la mujer de tu juventud, quedar bien con el esposo. Muchas veces los hijos están necesitados y papá no les presta atención porque quiere quedar bien con ella. Quiere quedar bien con la de los ojos azules, con la de los ojos verdes, aunque sean lentes de contacto. Amén. No le bendito el Señor. Pero cuando nosotros no hemos entendido, hermano, que Pablo nos está exhortando, nos está diciendo a nosotros que seamos más astutos, más sabios, más entendidos, más prestos, pues. Porque el único que tiene que enamorar a la esposa es usted, no otro. El único que le tiene que decir: qué lindos ojos tienes, qué bonita boca tienes. Amén, hermano. Somos nosotros los esposos. Para que no venga otro, hermano, y se lo diga a ella. Porque para una piojosa, el diablo tiene otro piojoso para él. Bueno, yo porque el otro mes, el día, ¿qué día te vas a casar? Bueno, amén. Y a su nombre, hermano. Así que está invitado, hermano pastor, a la boda. Dígale la fecha, hermano, al pastor de la... El 20 de noviembre. Tiene miedo, póngase de pie, hermano, póngase de pie. El 20 de noviembre nos casamos. Gloria a Dios. Así con seguridad, el 20 de noviembre. Gloria a Dios. Amén, hermano. Bendito el Señor Jesús. Así que hay comida, vamos a hacer bastante para todos esos chicos suyos. El hermano pastor están cordialmente invitados porque son de la familia. Amén, hermano. Gracias, hermano, de la camisa.
te mira bien así con esa corbata, te da con los lentes. Bendito el Señor Jesucristo y la Santísima Biblia. Amén. Seguimos un poquito. Filipenses 2, capítulo 2 del libro a los Filipenses. Está ya a la par. No se vaya hasta el Génesis. Filipenses 2. Entonces, lo importante de nosotros, hermanos y hermanas locales, es que guardemos, hermanos salvadoreñas de Santana, que guardemos el vínculo. Amén. Esa oportunidad que el Espíritu Santo nos da de sentirnos bien con Él. Por eso yo le ponía, hermano, porque no hay problema con la esposa, hermano, ella está dormida en la cama y tú estás en el sillón. Bueno, eso no han venido, hermanos pastores. Los que duermen en el sillón porque andan enojados. Pero el Señor nos da esa pauta tan hermosa a nosotros de poder mantenernos en esa armonía con el Espíritu Santo. Esa armonía que debe de buscarse dentro del cuerpo de Cristo. Porque el Espíritu Santo, le dije al principio, que es el que nos brinda a nosotros esa unidad. Es ese poder del Espíritu Santo que nos une a nosotros. Es ese poder divino, santo, puro del cielo, el que nos permite a nosotros sentir su presencia, sentir su amor en la adoración, sentir su amor en la alabanza, sentirnos que somos familia, aunque tú seas de Honduras, de Guatemala, de España, de donde sea, de El Salvador, de México, nadie vuela más barato. Bueno, hermano, aunque sea como sea, el Espíritu Santo es el que nos une, hermano músico, bendito sea el Señor Jesucristo. Y poder, hermano, glorificar al Señor. Note lo que dice el capítulo 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi alegría, dice Pablo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Cierre sus ojos.